coordinada y dirigida por el profesor doctor Roberto Marín Guzmán, quien es un reconocido profesor de la Universidad de Costa Rica y de América Latina en general. Catedrático. Es catedrático y tiene el mayor puntaje de la Universidad de Costa Rica y de América Central, justamente a nivel académico. Eso significa que, digamos, la cátedra funciona con un nivel de rigurosidad y un nivel académico muy serio, en primer lugar. Y en segundo lugar, la cátedra de Ibn Khaldun es una cátedra de estudios históricos, filosóficos, sociales, políticos del Medio Oriente y el norte de África. No es una cátedra religiosa ni es una cátedra que se dirige específicamente al tema religioso del Islam, ¿verdad? Eso porque el título de ayer de La Nación, digamos, no era el correcto en ese sentido. Pero la cátedra versa sobre el Islam, tal vez es lo que, ¿verdad? Porque el nombre de la cátedra es, usted no lo puede repetir, profesor Barrientos. Sí, el nombre de la cátedra es Ibn Khaldun, que es un historiador y un filósofo árabe de la época medieval, aproximadamente por allí, del siglo XIV. El tema, digamos, del Islam es un punto más que la cátedra toca en sus trabajos, en sus investigaciones, en los libros que publica. También hay que aclarar que la cátedra se dedica a la publicación de libros, de artículos, se dedica también al tema de las conferencias, de mesas redondas, charlas, es decir, es meramente de difusión. Y los cursos que imparte la Universidad de Costa Rica sobre temas religiosos específicamente ya son cosa aparte. Digamos, si uno lleva un curso de árabe, por ejemplo, o si lleva un curso de Islam, eso no es parte de la cátedra de Ibn Khaldun. Lo imparten profesores que participan y que cooperan con la cátedra, pero ya, digamos, eso no es meramente propio de la cátedra. La cátedra es un proyecto, es un punto, digamos, de investigación que se dedica plenamente, digamos, al tema de difusión, de información, de análisis, de estudio y en lo que se pueda tratar de difundir el conocimiento sobre una región que es muy actual y es una región que siempre sigue siendo muy importante para nosotros en América Latina, es decir, afecta totalmente y directamente la situación que está pasando en América Latina. Y en ese sentido, digamos, si la Universidad de Costa Rica no tuviera especialistas como Roberto Marín, si no contara con profesores también especialistas como don Sergio Moya, como Antonio Barrios, entre otros profesores que estamos ahí trabajando, entonces, ¿qué podríamos tener de conocimiento sobre una región tan polémica, sobre una región tan efervescente, sobre una región tan conflictiva del Medio Oriente que nos afecta directamente a nosotros en nuestra situación de la geopolítica, de la cuestión económica, la situación social, etcétera, ¿verdad? Basta decir con el tema actual, digamos, de Siria, los refugiados y las migraciones que se están dando en este momento por las guerras producidas por el Estado Islámico, entre otras cosas. Bueno, decía ahora, y es que Jennifer, nuestro también colaborador, analista de aquí, de RTN Revista y RTN Noticias, es Antonio Barrios, profesor invitado también ha estado usted en esta cátedra. Antonio Barrios, ¿cómo recibió usted esta información en torno a que eventualmente, porque ya lo descartó el presidente del Partido Liberación Nacional, ustedes lo acaban de escuchar, descarta que se vaya a realizar alguna investigación por parte de esta agrupación política y destaca que este partido, bueno, destaca que él o que esta agrupación política jamás investigaría o se involucraría en lo que es la libertad de cátedra de la Universidad de Costa Rica, de la cual varios de los liberacionistas son graduados. Sí. Bueno, buenos días y qué dicha que tenemos este espacio. Evidentemente no es la primera vez que hay ataques directos por parte… ¿Sí? ¿Han habido anteriormente? No es la primera vez que miembros de la comunidad judía en este país han hecho ataques directamente. Es decir, yo tengo aquí… Clara Lieberman es judía. Sí. Es vicepresidenta del claro, Partido de Liberación Nacional. Y no es la primera vez porque aquí yo tengo una gran cantidad de pantallazos en el Facebook, como principalmente el señor Moisés Fagler, Grunspan, arremete no solo contra la cátedra del doctor Roberto Marín, diciendo irresponsablemente, aquí está todo escrito, por eso lo traje, donde dice que son un centro de adoctrinamiento, un centro de entrenamiento de terroristas, de adoctrinamiento y un montón de cosas más. La cátedra. Es más, también ha atacado el CEMUAN, del cual yo en un momento fui parte en la Universidad Nacional, que es el Centro de Estudios del Medio Oriente y África del Norte, que lo dirige el doctor Sergio Moya. Sí. No es la primera vez, aquí incluso el señor Moisés Fagler arremete contra la Universidad Nacional, diciendo de que esas cátedras son precisamente con el fin de adoctrinar a la gente,
para que se hable contra Israel, para que se fomente el antisemitismo. Todo está escrito acá. Por eso lo quise traer, porque no quiero que se diga que se inventa, que me saco de la manga las cosas, sino que aquí está todo impreso, los pantallazos, y aquí no hay forma en que puedan decir lo contrario. Entonces me parece, a la pregunta que usted me hizo, Laura, sobre cómo tomé eso, bueno, lo tomé con estupor, porque primero estamos en un país donde se jacta de ser democrático, donde se ha respetado históricamente la libre cátedra en las universidades, al menos en las públicas, no sé las privadas cómo está esa situación, y donde por primera vez, por dicha, si no hubiera sido por el doctor Roberto Marín, se va introduciendo en el país ese necesario conocimiento sobre el mundo árabe. ¿Por qué? Porque históricamente en Costa Rica en particular, con la influencia que la comunidad judía ha tenido siempre, en el aspecto social, político, ideológico, religioso, se nos ha inculcado solamente la visión de Israel sobre lo que sucede no solo en el Medio Oriente, sino en cualquier parte del mundo. Y cuando se rompe ese esquema de introducir estudios árabes, que yo no diría tanto estudios del Islam, a mí me parece que debería ser estudios árabes, porque el mundo árabe es, geográficamente hablando, muy extenso desde todo punto de vista, cultural, político, religioso, social. Se rompe precisamente con ese control social que no solo la comunidad judía, sino incluso Israel a nivel mundial tiene sobre este tipo de estudios. Y el que se conozca en Costa Rica sobre esta parte del mundo, como bien dice Jorge Barrientos, qué es lo que realmente está ocurriendo, más allá de la opinión muchas veces sesgada que hay sobre esta región, a mí me parece muy acertado que este tipo de estudios se estén realizando, ojalá en todas las universidades posibles. A mí me sorprende mucho esto, y que dicha que el señor Jorge Patoni salió hablando y aclarando la situación, porque, mire, habría que cerrar las cátedras de estudios islámicos o de estudios árabes en todas las universidades del mundo. Que se dan. En Estados Unidos, en Europa, y eso es un asunto que se ve con total normalidad y con total estudio todos los días, y se llevan carreras completas sobre esos estudios. Entonces, además hay otro detalle muy importante, no es la primera vez que a la señora Clara Lieberman la tienen que corregir, porque hace un poco más de un año, cuando ella fue a Nicaragua a darle la mano a Jalil Ortega y aplaudirlo del Canal Interoceánico hablando en nombre del Partido Liberación Nacional, el directorio del Partido Liberación Nacional tuvo que desautorizarla para decir que no fuera a hablar en nombre del directorio, porque no era la posición del Partido Liberación. Y ahora una vez más ocurre esto y sale Jorge Patoni pues hablando de que no va a haber ningún... Entonces me parece que es como muy desafortunado todo esto desde todo punto de vista. ¿Se tiene un registro de cuántas personas han llevado esta cátedra desde el 2009? Mire, son cientos de personas, es decir, yo he tenido la dicha de ser invitado no solo por Jorge Barrientos, sino por doctor Roberto Marín a dar conferencias sobre diversos temas del Medio Oriente, y uno ve el auditorio lleno, es decir, cada vez más en Costa Rica la gente se sigue interesando por estos temas. Y a mí me parece que todo el resquemor en torno a esto, de qué es lo que supuestamente se está haciendo a escondidas, es de que Israel ha perdido precisamente el control que tenía de la opinión pública. No solo porque en el mundo hay cada vez más un mayor nivel de conciencia sobre la importancia que significa el reconocimiento de la independencia de Palestina, sino que incluso también el asunto de que ya no es solamente un lado de la información que recibimos, sino que ahora recibimos diversidad de información sobre lo que realmente está ocurriendo en el Medio Oriente. Y entonces esa forma en cómo está terminando todo hace que Israel y la comunidad judía en particular pues tenga ese resquemor sobre esa situación. Jorge Patoni está en línea todavía, presidente del Partido Liberación Nacional. ¿Qué criterio le merecen los comentarios de los profesores Jorge Barrientos y también Antonio Barrios? ¿Nos escucha don Jorge Patoni, presidente del Partido Liberación Nacional? No hemos logrado restablecer ese contacto, pero bueno, perdón, Jennifer tenía una pregunta en torno a la cátedra. Sí, exactamente. Quería consultar también, esto sufre, usted decía que en reiteradas ocasiones pues ya se ha cuestionado lo de la cátedra. ¿Esto sufre algún cambio? ¿Todo sigue igual? Bueno, digamos, como decía el profesor Antonio, el tema de los ataques de la comunidad judía al papel que juega el profesor Roberto Marín en la universidad viene desde finales del siglo XX, para decirlo así históricamente, bueno, desde los años 90, y en realidad habría que aclarar aquí, no es la comunidad judía en general, es la comunidad que digamos está de acuerdo
con las políticas del movimiento sionista israelí y que está de acuerdo con los partidos políticos de la derecha e incluso de la extrema derecha israelí de lo que están aplicando sobre el país de Palestina o sobre el Estado palestino, que lamentablemente hoy en día no tiene justamente eso, la legitimidad como Estado nacional contemporáneo legitimado por la comunidad internacional. El asunto es que cuando se enseña todo este tipo de temáticas es evidente que se deben citar y se debe trabajar todo el tema de la violación de los derechos humanos, el tema de la violencia, el tema del terrorismo de ambos lados, del terrorismo de Estado principalmente, el tema del imperialismo. Allí estuve viendo en las redes sociales el día de ayer y hoy que por parte de algunos representantes de la comunidad judía hablar de terrorismo es excesivo, ¿verdad? Hablar de imperialismo es excesivo. Entonces yo decía, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el fenómeno del imperialismo no existe, ¿verdad? Que cuando hablamos del imperialismo estadounidense somos excesivos, que cuando hablamos de violación de derechos humanos somos excesivos. Entonces yo digo, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier ser humano medianamente decente, que se considere medianamente humanista, tiene una responsabilidad fundamental de denunciar la violación de derechos humanos y las atrocidades que cometen las guerras, ¿verdad? Y en el caso de la Cátedra Ibn Jaldún, en sus conferencias, en sus actividades, en sus foros, en sus mesas redondas, tiene que decirlo, ¿verdad? Y tiene que ser contundente. Y la comunidad del sionismo costarricense planteaba que nosotros nos hemos empeñado en solamente citar la violación de derechos humanos de Israel contra otros países de la comunidad árabe y principalmente contra el pueblo palestino, y no es así, digamos, porque ayer en toda la polémica y la discusión que hubo, citaba el tema de Irán, citaba el tema de Arabia Saudita, citaba el tema de Al-Qaeda, etcétera. Yo decía, bueno, genial, nosotros también hemos hecho una denuncia muy firme y muy sólida contra también otros regímenes teocráticos como el de Irán. Hemos hecho denuncias contra Arabia Saudita y su papel geopolítico en la región meramente proimperialista, e incluso en contra de los derechos de los palestinos también. Hemos hecho todo ese tipo de denuncias y también hemos citado que el factor religioso en estos conflictos geopolíticos es una herramienta más que ciertas élites político-económicas de esa región utilizan para masacrar pueblos, para llevar a cabo grandes guerras, grandes conflictos y justificar sus acciones, ¿verdad? Y en este caso hemos sido firmes y en las actividades se ha dicho constantemente, y el profesor Roberto Marín no profesa ninguna religión en específico, ni yo tampoco, creo que don Antonio Barrios tampoco, digamos, crecimos en la tradición cristiana como costarricenses, pero digamos los argumentos de la señora Lieberman, cuando leí la carta, son en todo sentido prejuiciosos y marcan una gran cantidad de ignorancia. ¿Por qué? Ajá. ¿Dónde están esos elementos de ignorancia? Sí, los argumentos son que, primero que todo, apela que como somos un país católico, la cátedra amenaza las tradiciones, las costumbres y la religión cristiana, ¿verdad? Entonces, como estamos estudiando temas históricos del Medio Oriente, eso puede amenazar nuestras tradiciones, nuestros cimientos idiosincráticos, ¿verdad? En ese sentido, entonces, primero lo del catolicismo, después vi una acusación que planteaba que nosotros nos encargamos de adoctrinar y de formar odio, violencia en la gente y que eso podría incluso conllevar a que estemos formando futuros terroristas. Yo nunca me había dado cuenta que yo estuviera formando terroristas, ni me había dado cuenta que yo era musulmán, ni me había dado cuenta que yo profesaba la religión islámica y que era fundamentalista islámico. O sea, hasta ahora me di cuenta de todo ese tipo de situaciones. Bueno, y pregunta, según la información, la ex vicepresidenta del Partido de Liberación Nacional, Clara Lieberman, pregunta a ella por qué impartir una cátedra sobre el Islam o que versa sobre el Islam y no sobre otras religiones y otros argumentos. ¿Qué piensa nuestro analista? Mire, Antonio Barrios? Yo no veo que haya un problema. Yo no veo que haya un problema en que se imparte esa cátedra. Es decir, la Universidad de Costa Rica también da cursos sobre otras religiones. Esta cátedra se creó en virtud precisamente de tratar de equiparar un poco, no solamente por la falta de conocimiento que históricamente ha habido en Costa Rica sobre esa zona del Medio Oriente, en donde evidentemente por mayoría el mundo es árabe, y aquí no estamos desestimando en ningún sentido la importancia que Israel tiene. Nosotros hemos invitado, y me acuerdo que cuando nosotros cuando yo estuve en el CEMUAN, que es el Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte, invitamos a miembros de la comunidad judía. Nosotros hablamos con Eric Scharf, nosotros hablamos con Moisés Fagler, y ellos se negaron a ser parte, mientras que don Eric Scharf estaba anuente a ser parte de eso, y que nosotros los podíamos invitar a dar conferencias. Por otro lado, Moisés Fagler nos estaba atacando y nos estaba insultando en las redes sociales.
Estos son incluso de hace año y medio. Y estas últimas son de las más recientes. Entonces, yo no veo ningún problema en que haya una cátedra de esa naturaleza. En otros países hay cátedras solamente sobre el hinduismo. Es decir, eso es normal. Yo no veo por qué tiene que ver que representa una amenaza solo porque está dedicada al Islam o está dedicada exclusivamente al mundo árabe. El mundo árabe es tan rico de todo punto de vista en que inevitablemente también Israel es parte geográficamente hablando. Y no es la primera vez en donde en las conferencias, en la cátedra Ibn Khaldun, hemos hablado de Israel, no con el propósito de generar ningún tipo de controversia, sino porque inevitablemente cuando uno habla de algún conflicto en el Medio Oriente, cuando habla de los palestinos, hay que hablar de Israel. Claro. Hay comentarios que ustedes han generado porque ayer, como decía el presidente del Partido de Liberación Nacional, las redes estallaron y están aquí generando ya comentarios ustedes. Vamos a pasar a leerlos. Marianela nos dice, si quiere sugerir que se debe investigar un curso acerca del Islam, para mí es seña de una ignorancia pasmosa, muy preocupante. Y Reiner González Valerio nos dice, en Costa Rica existe la libertad de culto. Si el lanzamiento de algunos es sobre terrorismo, les recuerdo que Estados Unidos es uno de los principales en el mundo. Bueno, y hay otros comentarios. Comentarios finales, Jorge Barrientos, sobre, bueno, ya este anuncio que nos hacía el presidente de Liberación Nacional en torno a la cátedra y toda la polémica que se ha generado debido a las declaraciones y a la solicitud de la ex vicepresidenta de Liberación Nacional, Clara Lieberman, sobre la cátedra que versa, entre otros temas, sobre el Islam. Sí, yo creo que, digamos, en estos tiempos conflictivos y donde viene creciendo la intolerancia y viene creciendo el racismo, los prejuicios en general, lo hemos visto con la política estadounidense, lo hemos visto con el avance de la extrema derecha en Europa, lo hemos visto con el avance y el apoyo que tiene la extrema derecha en Israel, justamente. Es decir, en este momento no hay que ser radical de izquierda para denunciar las atrocidades y la violación de derechos humanos del gobierno de Netanyahu contra la comunidad palestina, contra el pueblo palestino. No hay que hacer ningún tipo no hay que profesar radicalismo de ningún tipo en ese sentido. Por otra parte, esto es también un elemento más de los ataques que ha venido sufriendo la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, en general la educación pública, las universidades estatales, por parte de un sector privilegiado de la comunidad costarricense, hay que decirlo así muy claramente. Los ataques son desde todo punto de vista. Hoy violentan la autonomía universitaria, hoy violentan la libertad de expresión, la libertad de credo, la libertad de pensamiento de los profesores y los estudiantes de la comunidad universitaria, y hoy están violentando también la libertad en la que la universidad debe trabajar desde la parte, digamos, académica, intelectual, siempre con rigurosidad, con análisis y partiendo de diferentes puntos de vista y justamente también apelando al tema de que desde la perspectiva de la solidaridad, del humanismo, etcétera, siempre se tiene que defender el tema de los derechos humanos, y cuando estamos viendo conflictos en América Latina, en Estados Unidos, conflictos en Europa, en el Medio Oriente, en Asia, hay que apelar al tema de que hay que denunciar violaciones de derechos humanos, vengan de quien sean, ¿verdad? Y en esa perspectiva, yo creo que es importante defender el artículo 87 de la Constitución Política, que apela al tema de la libertad de expresión, al tema de que las universidades también, ya en el caso de la UCR, la Universidad Nacional, etcétera, deben trabajar siempre con la total garantía de hacer su trabajo con libertad de expresión. Y bueno, eso también es una acusación muy fuerte que viene presentándose de parte de estos sectores que planteaba, desde, me parece a mí, la derrota con el TLC, es decir, después del 2007 se vino toda una ofensiva política, ideológica contra las universidades estatales, contra sus profesores y contra el pensamiento crítico y humanista que allí se produce. Cerrando, Antonio, muy rápido. Sí, rápidamente. Bueno, yo creo que aquí lo que cabe únicamente es seguir adelante, la cátedra continúa, no hay que hacer ningún tipo de cambio porque no estamos cometiendo ningún tipo de perjuicio en ningún sentido ni contra nadie, y simplemente seguir adelante. No queda otra, es decir, para aprender otras culturas hay que abrir la mente y no tener esas posiciones tan sectarias como la de estas personalidades de la comunidad judía, que incluso afectan a la comunidad judía en general, porque yo he hablado con otros miembros de la comunidad judía y no tienen esos pensamientos. Entonces, eso tiene que quedar muy claro acá. Muchas gracias a Antonio Barrios y a Jorge Barrientos, coordinador de la cátedra sobre estudios de Medio Oriente de la Universidad de Costa Rica. Nosotros vamos a una pausa porque tenemos cantidad de temas haciendo fila. Ya volvemos.